Estamos conversando sobre la Ley Nacional de Medicamentos y los efectos que esto está teniendo en el país. Doctor, decíamos, le preguntaba yo a Miguel en el bloque anterior, ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Bastante sacar la bola de cristal, yo sé, pero si pudiera hacer algunas sugerencias de qué es lo que se debería de cambiar, ¿verdad? Porque lo que está claro es que había que hacer algo, porque los precios de algunos medicamentos eran caros, ¿verdad? Hoy como que se ha ido aclarando bastante ese concepto que antes se había generalizado. Había algunas prácticas que había que eliminar también, que no eran las más adecuadas dentro del sector, llamémosle así. Pero esta ley realmente se ha ido al otro lado y está generando muchísimo daño, ¿verdad? Entonces, si pudiera hacer algunas sugerencias de qué es lo que habría que cambiar, porque probablemente se va a declarar inconstitucional esto, entonces va a haber que cambiar, que va a abrir una oportunidad. ¿Qué habría que hacer de cambios ahí? Mire, nosotros como gremial creo que a través de la historia hemos acompañado el hecho de que existiera una regulación del tema de medicamentos a nivel nacional. Es más, tuvimos propuestas de iniciativas de ley, de una ley de medicamentos. Lógicamente es importante aclararle a la población, porque cuando las autoridades hablan de que esta ley solo va a controlar el tema de la atención médica y la compra de medicamentos en el sector privado. Esta ley también implica todo el sector y nos preocupa, pues, porque nosotros lo que vemos en las diferentes instancias públicas, en el Ministerio de Salud y en el Seguro Social, es que siempre existe desabastecimiento, a pesar de que las autoridades salgan diciendo que solo tienen un desabastecimiento de un 11%, 12%, las personas se van de las instituciones públicas con un papel y si tienen la posibilidad de hacer esfuerzo para comprarlo, tienen que ir a comprar al sector privado. Estas personas no deberían de recurrir a la compra, ¿verdad? Realmente es un derecho humano consagrado en la Constitución, el derecho a la salud. Las autoridades lo siguen resaltando reiteradas veces, pero no le cumplen a la población. Yo escuché hace poco al viceministro de Salud diciendo que es injusto que en el país haya personas que gastan hasta el 50% de su presupuesto en medicamentos. Yo le diría a él, ¿verdad?, que ese es un fracaso que está teniendo el actual gobierno y que ha sido algo crónico, pues, porque no podemos decir de que anteriormente sí existía un abastecimiento, no existía, y creo que como población y nosotros como gremio pues lo vamos a seguir exigiendo. Recordarle a la población que el 80%, cerca del 80% de la población salvadoreña es el que consulta en las instituciones públicas del Ministerio de Salud. De esos hay un cerca de 17% que consulta en el Seguro Social, que tiene derecho a esta consulta, y el resto va en el sector privado y en otros sectores de salud como bienestar magisterial, sanidad militar, las ONG, las consultas de diferentes clínicas parroquiales, ¿verdad? Entonces sí es preocupante que no existan medicamentos, que en el país nosotros siempre aspirábamos a que hubiera una reducción de precios, ¿verdad? Como ciudadanos y como médicos nosotros queríamos recetar la mejor calidad al mejor precio, ¿verdad? Con esta reducción hemos visto, y esto no es causarle temor a la población porque es una realidad, ya está sucediendo. Nosotros a diario nos llaman nuestros pacientes para decirnos, mire doctor, tal producto no está, ¿qué alternativa existe? Lógicamente, como médicos vamos a tener que trabajar con las alternativas que existen en el país. Sí vamos a sugerirle al paciente en base a nuestra experiencia clínica. No podemos decir científicamente este es de mejor calidad que este, pero sí podemos basarnos en la experiencia que nosotros hemos tenido con pacientes que hemos tratado anteriormente. También es importante recalcar que nos preocupa, pues, porque yo cuando hablo con los estudiantes que nosotros tenemos de pregrado, posgrado, nosotros le decimos, tenés que tratar a tu paciente como que fuera tu madre o como que fuera tu hijo. ¿Y qué le vas a ofrecer? Le tenés que ofrecer la mejor alternativa, ¿verdad? En pacientes con enfermedades complejas, el país va a sufrir. Y eso hay que advertírselo a la población, porque nosotros como médicos no nos podemos hacer responsables de no sacar adelante pacientes que con otra alternativa de medicamentos probablemente salieran adelante. ¿Y ustedes
Oscar, ¿qué sugerirían? O sea, asumamos que se declare inconstitucional, que se abre una oportunidad de cambiar esta ley. ¿Cuáles serían las sugerencias específicas para tratar de obtener el mayor beneficio para la población? Porque al final es lo que se busca, pues. Ok, sí, nosotros sugerimos que primero se nos tome en cuenta, ¿verdad?, a la hora de establecer un diálogo para poder mejorar o darle una mejor vía a esta ley y a este reglamento, ¿verdad?, para buscar lo que es que la ley y el reglamento coincidan, no como lo que actualmente existe, ¿verdad? También sugerimos, ¿verdad?, que haya mucha información para la población con relación a los medicamentos que están dentro del país. Sugerimos también que se establezcan laboratorios de control de calidad para poder garantizar. El ingeniero Lacayo decía algo muy importante: no se pueden poner las carretas por encima de los bueyes, decía él. Y realmente acá nuestra sugerencia es primero pensar en garantizarle a la población la calidad de los medicamentos, la bioequivalencia de los medicamentos y que puedan ser intercambiables antes de controlar o regular un precio. Porque es así como usted, ¿verdad?, y el mismo gobierno o el mismo médico, el mismo representante médico, ¿verdad?, va a estar seguro de lo que va a ir a promocionar, el caso del médico lo que va a ir a prescribir y en el caso de la farmacia lo que está vendiendo o le está ofreciendo a su paciente. Esa es en parte de las sugerencias que yo tenía y realmente también hacerle un llamado al director, ¿verdad?, que en vez de ser y atacar al gremio de visitadores médicos, que mejor nos vea como parte de la solución, ¿verdad?, como parte de esa mesa de negociación. Quiero retomar unas palabras del diputado doctor Guillermo Maten, que decía en una entrevista: ¿cómo vamos a llamar a todos los involucrados a que nos hagan la ley? Ninguno, creo que de los que estamos involucrados en esta cadena queremos hacer la ley. Queremos contribuir a que la ley sea lo mejor, o sea, sea la más apropiada y que sea la que al final ganemos todos, que no genere desempleo, que no vaya en contra de la libertad de compra ni de la libertad de prescripción del médico. O sea, eso es lo que nosotros deseamos. Nosotros no queremos ir y formar parte de que les vamos a hacer una ley. No, eso creo yo que hasta está fuera de contexto, ¿verdad? Lo que nosotros deseamos es que realmente haya ni siquiera yo diría una ley de medicamentos, licenciado, yo diría una ley de salud a nivel nacional, porque el medicamento es la punta del iceberg quizás, por debajo de ahí hay cualquier cantidad de cosas, y le pongo dos ejemplos así sencillos. Uno, hablamos de abaratar los medicamentos, pero ¿qué sucede? Todo medicamento de prescripción trae dentro de su leyenda bajo prescripción médica. Y acá yo puedo ir a comprar ahorita a una farmacia un medicamento antihipertensivo sin necesidad de receta médica. ¿Por qué no se controla eso? Y como farmacéutico también que soy, le digo, ¿por qué no se regula también que en todas las farmacias a nivel nacional exista un farmacéutico a las 8 horas laborales como mínimo? Y bien pagado, por supuesto. Okay. Miguel, rápidamente algunas cosas. Yo creo que es importante lo que dice Oscar al final, que se escuchen a los que están involucrados en el tema, porque ese conocimiento no lo tienen los diputados. Es decir, los diputados pueden tener la mejor intención del mundo, pero sea abogado, sea que es economista, o sea que es agricultor, o sea que su currículo sea plenamente la militancia en un partido, y nunca haya tenido ninguna actividad económica, o puede que no sea ni graduado de universidad o inclusive de bachillerato. Todos pueden tener su mérito, pero ese mérito, para convertirse en una ley que sí funcione en el país, tiene que implicar escuchar a la población, pasar del pleito al diálogo. Yo recuerdo cuando en el caso nuestro producimos la primera versión para comenzar a dialogar con los sectores productivos y todos los interesados en la ley de competencia. Pasamos 2 años discutiendo esta ley de competencia con todo aquel interesado que quisiera contribuir a que esa se perfeccionara. Y los que estábamos en el ministerio pensábamos que era una chimbona, la ley lista. Pero nos dimos cuenta al hablar con la gente de todos los errores que tenía, los posibles peligros que tenía, porque no hay forma que tú los puedas predecir a menos que los escuches a todos los sectores. Cada uno debemos
a veces el mundo bajo nuestra óptica. Entonces, la sugerencia principal es esa, ¿verdad? Que habiendo una ley que ya había sido discutida por mucho tiempo, pues tal vez esta ley que había sido discutida, que la publiquen. ¿Verdad? Digan, esta ley existía, envíen comentarios por escrito, quieren audiencia, pídanla, de tal forma que haya más insumo. Y no es que van a ir a la asamblea a meterse toda la gente a hacerle la ley ya estaba una ley hecha, que puede que requiera 2 o 3 cambios adicionales para volverla a ratificar, pero que sin duda es una ley que funcionaría mejor que la ley que tenemos ahora. Okay. Pues muchas gracias a los 3. Gracias. La verdad que yo creo que al final de cuentas se ve de que toda ley que se crea con un objetivo de controlar precios, al final de cuentas es un desastre. Y lo que genera es escasez, lo que genera es mercados negros. Yo ya escucho de gente que va a ir a traer medicinas a Guatemala para venir a venderlas o a Nicaragua, porque los productos van a estar en los países vecinos. Entonces lo que vamos a generar es un mercado negro, ¿verdad? O lo que ha generado esta ley es un mercado negro, y lo que va a ocurrir es que la gente va a seguir ocupando los medicamentos que conoce y los medicamentos en los que tiene confianza. Y al final de cuentas va a ser un verdadero desorden el que se va a generar en el país, contrabando y todo lo demás. Entonces, lo más sensato es que ojalá que se pronuncie la Sala de lo Constitucional pronto sobre la constitucionalidad de esta ley y de reglamento, para que una vez que se dilucide eso se pueda pasar a discutir las reformas a esta ley o la derogación de esto y la creación de una nueva ley que pueda tener al final de cuentas un mejor resultado para la población, que es lo que al final de cuentas buscamos todos, ¿verdad? Así que muchas gracias a los 3 y a ustedes también muchas gracias por habernos sintonizado esta noche, y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.